Bueno, y es que solamente dejar un hecho como tal, sin prestar la atención y revisar los contextos, pues nos quedaríamos nada más así como quien dice, Costa Rica ya está, ya se perdió, ya no tenemos nada que hacer. Y yo soy de los que creo firmemente que siempre hay algo positivo que hacer, que aunque le cueste a uno, usted ya vio que yo ahora, no, tiene uno que respirar y aguantarse un poquitico. Pero aquí está con nosotros Sender Herrera, psicólogo clínico, que a veces me cuesta, Sender, ya son muchos años de estar hablando con usted, pero Sender, primero bienvenido. Gracias por la invitación. Y teníamos que traerlo nuevamente porque usted nos da mucha luz de lo que podríamos nosotros empezar a analizar sobre estos casos, pero yo tengo que empezar preguntándole, ¿por qué un lío vecinal tiene que terminar en un homicidio, Sender? Un problema de control del enojo terrible, Douglas. Una carencia de regulación emocional. Imagínese la intencionalidad que estuvo ahí presente en ese momento, porque en el video se ve donde la persona está preparando el arma, por ejemplo. Es decir, hay cierta capacidad volitiva, se dice en la parte legal, es decir, la voluntad está intacta en ese momento. Y cuando inicia este tema de los golpes, imagínate que, o sea, a los poquitos golpes, por así decirlo, saca el arma y arremete de esta manera. Entonces, un enojo acumulado que quién sabe de hace cuántas semanas lo tenía presente. Años, porque estamos hablando de 4 años de conflicto vecinal. Imagínense, 4 años de conflicto vecinal, acumulando tensiones, porque, Douglas, las personas somos como olla de presión. Acumulamos, y lo que cocinábamos, y sabemos usar la olla de presión, sabemos que si la válvula de escape no está funcionando, esa olla explota. Bueno, igual pasa con las personas, es decir, cuáles son las estrategias de autocuidado que cada persona desarrolla para manejar estas molestias, estos enojos, estas frustraciones, estas situaciones que generan muchísimo estrés, porque aquí hay una franca desregulación emocional y el problema del enojo es que cuando captura a la persona, eso que se le llama el secuestro amigdalar, que es la amígdala cerebral, queda como secuestrada en ese momento, ¿verdad? La persona queda como en una visión de túnel, ¿verdad? Que nada más ve el hecho en sí mismo. Cuando uno decía, se me oscureció todo y yo no me di cuenta y cometí lo que cometí, y al tiempito me doy cuenta, hoy mismo me doy cuenta, no me doy cuenta nunca, Sender. Exactamente, como que me dejé llevar por el impulso del momento. Claro. Y la parte racional, ¿verdad? En ese momento quedó en segundo lugar y más bien lo que se necesita es traer la parte racional de nuevo de vuelta, ¿verdad? Sí. Porque si nos dejamos llevar por la parte emocional, claramente se desencadena ese tipo de situaciones. Y bueno, hay un montón de herramientas para desarrollar eso, ¿verdad? Accesibles a todas las personas. Yo quiero nada más que nos detengamos ahí. Vos decís con toda claridad, hay una franca desregulación emocional. Y me quisiera quedar con esa frase porque es poderosísima. Pero esto, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a desvincularnos? Sí. Hay una acumulación de tensión, en este caso, como lo decías hace un rato, 4 años de estar en una situación de conflicto, y en historia de vida, quién sabe cuántas otras cosas más, ¿verdad? Qué sé yo, problemas en el trabajo, problemas, no sé, familiares, incluso cuando eran niños o adolescentes, el señor, ¿verdad? Quién sabe cuántas situaciones más, pero el tema es, ¿qué hago yo con las situaciones difíciles que se me presentan cotidianamente? Yo tengo que hacer algo para canalizar esas emociones y ahí es un tema de responsabilidad personal. Pero hay gente que no puede darse cuenta de eso, mi estimado Sender. Para eso están estos programas, Douglas, para decirlo y decir, vean, estas cosas se pueden prevenir si se trabajan a tiempo. No podemos esperar a que la olla de presión está en su máxima capacidad y si con la válvula de escape dañada, que serían las estrategias de autocuidado, para que suceda algo como esto. Imagínate, aquí hoy quedan, en este video se ven 2 familias destruidas en este momento. Sí. 2 familias destruidas, uno probablemente en la cárcel, otra persona fallecida, no sé si tienen hijos, si no tienen hijos, pero imagínate cómo queda el impacto psicológico ahora de los hijos también, el efecto en las esposas, vea lo que sucede ahí con la esposa en ese momento, ¿verdad? Una la agarra para que se detenga, la otra huye, porque ella está en clave de sobrevivencia en ese momento, es un poco lo que corresponde. Sender, aunque describan, porque hoy que conversábamos con uno de los mejores amigos de Eduardo, nos narraba el perfil de Eduardo como un hombre tranquilo, como que todo su círculo de amistades
les extraña muchísimo lo que ocurrió. Un hombre que trabajaba, ayudaba a habitantes de calle, a niños niños y niñas en condición vulnerable. ¿Por qué no lo debería sorprender a uno que tenga este perfil, pero que al final haya cometido este homicidio? Wow, Douglas, aquí entramos en algo de psicología profunda, sí, y habría que hablar de muchos temas. Mira, muchas personas ayudan, muchas personas están ahí involucradas en asistencia social y demás, sí, pero a veces son mecanismos de defensa como compensatorios de situaciones internas que yo estoy viviendo, lidiando exactamente. Y como no busco los mecanismos adecuados, bueno, este tipo de prácticas como que me salvan, por decirlo de alguna manera. Decía una persona ahora que estábamos conversando, eso es como que el que peca y reza empata, una cuestión así, ¿verdad? Estoy viviendo una situación de malestar interna muy marcada, y con este tipo de prácticas, ¿verdad? Como que hago un intento de regulación de ese tipo de situaciones, pero así no se trabaja. Usted puede ser donante, puede estar ayudando a niños, a personas mayores, etcétera, etcétera, pero usted tiene que manejar su situación emocional, porque el hacer algo por las personas necesitadas de asistencia social, por así decirlo, no quita lo que tengo que hacer por mí mismo. Eso no es como un canje, digamos. Y yo sé que hablar de este tema es bastante difícil porque hay un montón de gente ayudando en este momento y pueden decir, bueno, me estará pasando esto a mí, y sería una invitación a pensar en eso. ¿Qué está pasando con el mundo interno de cada persona? Usted abre un tema bien complejo. Yo no quería, pero... No, pues yo pregunté porque es que siempre es interesante ver estos temas con la profundidad de vida, sobre todo porque creo que la gente tiene muchas preguntas. Sí. Por ejemplo, Lisette Martínez dice que falta empatía, de ética, moralidad, educación y también el hábito psicológico, por el cual conlleva mucha violencia social causada por la ira, el enojo, incluso hasta el estrés. Yo creo que doña Lisette aquí da en el clavo un montón de factores. Osvaldo Barrantes, falta de Dios es lo que hay en esta sociedad. Los que somos creyentes creemos firmemente en eso, ¿no? Y sabemos que tiene que haber una fuerza espiritual que nos mueva, pero cada quien puede creer y tener la fe en lo que consideren, siempre lo hemos dicho. Y yo quiero pasar de este caso a otro, porque la idea era hablar de 3 casos concretos que nos tienen por lo menos a mí me tiene preocupado y con mucha facilidad de insomnio. Pero no solamente es que me quede yo sin dormir, es el tema de lo que los costarricenses estamos sintiendo. Y cuando vemos el caso de la señora, que a mí me tiene esto pero mortificado, porque ¿Cómo uno, Sender, cómo llega uno a este nivel, a este punto? Vea la distancia. ¿Cómo me va a decir que no tenía frenos? Tampoco venía a altísima velocidad. Por dicha que no venía a altísima velocidad, porque si no, estaría esta señora María del Carmen, de 78 años, de Tacares de Grecia, contando una historia muy diferente. Pero ¿cómo explica uno esto? Y tiene un paso peatonal, tiene prioridad del peatón, digamos. Hay muchas cosas como de sentido común ahí, pero Douglas, personas mayores, personas adultas mayores, vamos, Douglas, ¿cómo decirlo? Las capacidades de las personas mayores disminuyen, caminan más lento. Era claro, en una situación así, desde metros antes había que prever una situación de esa manera. Pero no solamente eso, sino la reacción posterior de justificación, de argumentar, de explicar, de culpabilizar. Eso no se necesita en ese momento. Ahí lo que se necesita es empatía, humanidad, solidaridad, llegar y asistir a esa persona. ¿Qué necesitan? ¿Cómo les puedo ayudar? No posteriormente ponerse a discutir con los demás personas adultas mayores que se encuentran ahí. Me conmueve un poco el señor cuando se devuelve. Ve qué manera tan inmediata, porque, ¿verdad? Ve qué bonito gesto. Venían juntos, ¿sí? Uno presume que ellos venían juntos y el señor no se da cuenta, sale corriendo. Y vea lo que me parece el colmo, que el otro se quede justificando que si estaba en verde o estaba en rojo, cuando hay una zona peatonal, que por cierto a la municipalidad hay que jalarle las orejas, porque una zona peatonal tiene que estar bien demarcada, y esa es una vulgaridad como tienen ese cantón. Pero amén de eso, ¿cómo se viene el señor mayor también, un adulto mayor, a proteger a la señora, y este tipo luego se va como si nada? Hace enderezos, falta empatía. Y las personas jóvenes que se ven que pasan alrededor, ¿verdad? Que siguen su camino también, ¿verdad? Y los adultos mayores ahí viendo a ver cómo resuelven, y los que están al lado siguen caminando también.
Mire, bueno, este se queda un ratito, a ratito se va, después viene una muchacha, sigue directo. Los autos pasan, no se Los detiene autos ninguno, porque pasan. si le ayudo, hay que ayudar. Nadie Sí. es que ahí refleja realmente la parte más fea que tenemos como costarricenses, porque antes nos vanagloriábamos ¿Viste de la la chica? solidaridad costarricense, de la ayuda al tico, la buena voluntad del tico. Eso de nuestros abuelos, porque señores, hoy lo que estamos viviendo es otra cosa. Sí, ahí faltó empatía y solidaridad, definitivamente. Y una vez más, no se necesitan explicaciones, justificaciones ni discutir con los adultos mayores en ese momento. Ellos tenían prioridad y había que darles todo el espacio que necesitaran para que ellos pasaran tranquilamente. Son personas mayores, merecen todo el respeto y necesitaban ser asistidas en ese momento. Vamos a la tercera, al tercer video, que yo creo que también Sender, bastante. Aquí lo que me están diciendo que ojalá que el ciclista se entregue. Sí, yo lo mejor que pueda hacer para que un tema de responsabilidad, de asumir Moral, sus sí. responsabilidades, por lo menos pueda compensar en algo. Esto está tremendo, Sender. Eso está... Uno no sabe los motivos. El muchacho murió, se complicó varios días en el hospital y lamentablemente murió. Pero ¿cómo no va a morir si usted ve esa patada que le pega en la cabeza? Y es que ahí, una vez más, está la intencionalidad. Digamos, ya en estos procesos legales, de ahí la capacidad volitiva está intacta. Estaba la franca intención de hacerle daño a la otra persona. No es que tremenda patada, ¿verdad? Y en una zona muy peligrosa, ¿verdad? Como es la cabeza. Y aquí hablamos de la incapacidad que estamos teniendo para resolver conflictos las personas. Sí. Existe un índice de progreso social que generan estos organismos internacionales y Costa Rica sale bien ahí en esos puestos, pero cuando se segrega la información, la parte de seguridad sale bastante baja. Entonces, en materia general pareciera que tenemos progreso social, pero en seguridad pasan este tipo de cosas. Y Douglas, yo no sé, pero he estado observando y escuchando como una sensación de impunidad, como que hay un marco de corrupción, digamos, en las instituciones que se va combinando con procesos legales que se ven en las noticias que después quedan sueltos, etcétera, ¿verdad? Y hay como una sensación de que puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada. Hay como una sensación de impunidad y eso se está volviendo muy peligroso porque un sistema judicial justo y fuerte es un inhibidor social y constructor de la paz social. Y si eso no está pasando en este momento, las personas ahorita están haciendo este tipo de cosas. Mire, Douglas, que ya hoy sabemos que hay cámaras por todo lado y aquí no importa saber que hay cámaras porque está rompiendo con la censura social pública. Está más allá de lo privado. Lo hago porque me da la gana. Lo hago porque me da la gana, imagínate. Sender, nos tenemos que ir, el tiempo es groserísimo, pero ¿cuáles serían tres acciones que son muy fáciles de hacer para nosotros, todos los que nos están viendo, todos nosotros, para no llegar a esto? Miren, yo me voy a focalizar en la parte personal, porque lo estructural y todo eso, ahí seguirán hablando sobre esos temas, ¿verdad? Las leyes y demás, y la parte económica, y etcétera. Pero miren, les enseñamos a los hombres a regular este tipo de situaciones de varias formas. Use la técnica del PPA, pare, piense, actúe, pero pare, haga pausa. Número 2, les enseñamos la técnica del 10-10-10. Eso que yo voy a hacer, por ejemplo, antes de hacer esa patada, el 10-10-10 sería, ¿cómo van a ser los siguientes 10 segundos? Me desquité, ¿verdad? Ajá, y los siguientes 10 minutos, el susto, me grabaron, y las siguientes 10 horas andan detrás mío. Entonces, valorando ese último 10, regulo mi primer 10, por así decirlo, y además que automáticamente al hacer la técnica el 10-10-10 estoy haciendo pausa, automáticamente estoy haciendo pausa y eso me ayuda para el famoso PPA que estamos hablando anteriormente. Otra de las técnicas que decimos a nivel de metáfora es no se suba al ring. Muchas situaciones nos invitan a ponernos los guantes y subirnos al ring. Tome la decisión de no subirse al ring, haga pausa, utilice más la estrategia de la reflexión, hable con alguien, pero no hable con alguien que le va a echar carbón, no, hable con alguien neutral, alguien que le pueda decir, no, mira, lo que estás haciendo no está bien, vení, hablemos de esta otra manera, tranquilo, mejor tranquilízate, etcétera, ¿verdad? Entonces, como estas, Douglas, hay muchísimas estrategias que se pueden implementar que ayudan porque son en cuestión de segundos
podemos tomar una decisión que salva vidas, salva la mía, salva la de la otra persona y no cometo actos impulsivos, porque lo que tenemos que desarrollar es la capacidad de hacer pausa y la capacidad de reflexionar. Nos está haciendo mucha falta eso en nuestra sociedad. PPA. 10-10-10. 10-10-10, ¿qué era PPA? Pare, piense y actúe. Pare, piense y actúe. PPA y 10-10-10. Y en medio de cada una de estas partes, pare, haga 10 respiraciones, piense de qué otra manera puedo interpretar esto, otras 10 respiraciones, valore alternativas de acción, otras 10 respiraciones. Y para ese momento usted ya habrá ocupado 30 segundos que le permitieron no hacer algo de manera impulsiva. Esta parte sí se puede controlar, pero requiere que implementemos este tipo de estrategias y que las aprendamos. Y Douglas, hay ahora algunas municipalidades que están dando estos programas gratuitos para los gratis. hombres. Sí. Gratuito, pueden asistir. Todos los días hay reuniones. Besender, ¿por qué nos gusta invitarlo hasta aquí? Usted Muchas sí que gracias. nos da claridad. Bueno, a mí por años. A mí por años. Me ha servido, bueno, no sé. Ustedes dirán. Sí, muchísimo. ¿Verdad que sí? Sí. Siempre es un placer. Encantado, Muchas Douglas. gracias, Gracias por la confianza. Vamos.